Estamos ante uno de los mejores libros jamás escritos sobre cómo superar tu adicción a la pornografía y la masturbación. Si querés descubrirlo, quédate a ver este video. Easy Peasy, o La manera fácil de dejar la pornografía, es un libro que es producto de una readaptación de un libro escrito por Allen Carr hace mucho tiempo, que se llama Dejar de fumar es fácil si sabes cómo. La realidad del asunto es que la primera vez que lo leí me llamó mucho la atención. ¿Y por qué me llamó la atención? Porque tiene un enfoque particularmente diferente, o al menos esa fue mi primera impresión, a todo lo que había leído desde hace más de 2 años relacionado a este tema en particular. Sería por supuesto muy osado de mi parte decir que es el mejor de todos, ¿sí? Básicamente porque hoy en día existen muchos, pero muchos libros relacionados a este tema, afortunadamente, y muchos toman distintos enfoques, y si bien es cierto que Easy Peasy ataca el problema de raíz, y esto es muy importante, aún así existen muchos puntos en común con otros libros que andan rondando por ahí, bien, que te proponen o te dan metodologías o herramientas o formas de efectivamente superar esta adicción. Easy Peasy logra de una forma muy sutil, pero muy poderosa, eliminar el mayor obstáculo, podríamos decir, que tiene un adicto al consumo de pornografía y de masturbación. Y es que remueve las creencias subconscientes, es decir, lo que se explica en el libro como el lavado de cerebro, ¿sí? O la adicción psicológica, y lo hace de una manera realmente espectacular, es decir, ataca el problema de raíz, que esto es muy importante. Lo que le ocurre a la mayoría a la hora de leer el libro es que a medida que lo vas leyendo se va dando un proceso de autoconvencimiento, ¿sí? En el cual empezás a abrazar un nuevo estadio de conciencia, un estadio de conciencia donde vos sos libre de la trampa y empezás a dejar atrás a ese yo tuyo, a ese yo adicto, o a ese usuario, como se suele plantear en el libro, y realmente esto ocurre, como digo, de una forma muy sutil, pero muy poderosa. Pese a que es un libro de fácil lectura, ¿sí? Que tranquilamente podrías leértelo en un par de horas, la realidad del asunto es que hay muchas cosas interesantes para analizar de este libro y hay muchos puntos clave. Bien, sin embargo, yo voy a compartir aquí en este video lo que para mí fue lo más importante, lo que yo particularmente rescato de este libro y de cómo se enfoca a la hora de justamente dar una solución a esta problemática. Así que te voy a explicar de forma resumida cuáles son los puntos claves, y el último punto es para mí uno de los más potentes de todos los puntos. Así que quédate a verlo. A diferencia de probablemente algunos otros libros que hay por ahí rondando, Easy Peasy empieza con un enfoque mental muy diferente y muy particular. Bien, y te dice que dejar el consumo de pornografía y masturbación es fácil y puede ser hasta divertido. Esto es un tema no menor, ¿sí? Básicamente esto no solo lo he encontrado en Easy Peasy, también he hecho algunos cursos relacionados a este tema que también toman este enfoque y que te dicen que tenés que ver esto como algo fácil, como una oportunidad, ¿bien? Y esto es muy importante. Es decir, no está hecho de forma premeditada, sino que cualquier persona que tenga algún tipo de conocimiento sobre el principio de mentalismo, sobre programación neurolingüística, sobre cómo funciona nuestra mente, sobre el lenguaje, el poder del lenguaje que tiene, sobre todo a la hora de querer lograr cambios en nuestras vidas, sabrá la importancia que es utilizar este tipo de lenguaje. No es lo mismo que yo te diga que algo es difícil, que algo es fácil. No es lo mismo ver esto como un problema que verlo como una oportunidad. El enfoque que yo utilice, las palabras que yo esté utilizando, ¿sí? Es muy importante, y obviamente esto marca una diferencia enorme, porque uno dice, ok, al parecer va a ser fácil y hasta divertido. Vamos a ver con qué me encuentro. Al comienzo del libro te explican que vos tenés que leer esto de forma activa. Esto tiene un sentido, es decir, leer de forma activa es tomar notas, reflexionar acerca de esas notas que yo estoy tomando, parar durante la lectura, hacerme las preguntas que me hace el libro, ¿sí? Es decir, involucrarte realmente en la lectura y no hacer una lectura pasiva donde yo leo un libro
para informarme un poco o lo que fuere. Si vas a leer de forma pasiva, es preferible que leas una novela. ¿Pero por qué se hace esto? Bueno, se hace esto con una razón muy potente, y es que vos empieces a identificar, mediante un proceso introspectivo a lo largo de la lectura, esas creencias irracionales que vos tengas albergadas en tu subconsciente. ¿Por qué? Porque tu subconsciente domina el 90% de tu día a día, sin que vos realmente seas consciente de ello, ¿sí? Entonces, como el subconsciente domina tu vida, vos vas a poder identificar esas creencias para poder solventarlas de raíz, para poder eliminarlas de raíz. Por eso la realidad del asunto es que en el libro se menciona que tal vez el mayor obstáculo, podríamos decir, que sea el mayor no implica que sea difícil, es muy fácil si tenés las herramientas, es eliminar la adicción psicológica. Bien, básicamente. Entonces, por eso se hace esto, por eso vos tenés que hacer un proceso de lectura activa. Bien, porque vos tenés que eliminar esas creencias, poder identificar esas creencias que están en tu subconsciente, que te hacen creer que la pornografía y la masturbación es un placer o un apoyo, que vos puedas identificar eso. De hecho, en un video que hice hace tiempo hablé sobre la llave del cambio. Y es que muchos otros libros tratan de hacer esto. Bien, tratan de que vos te des cuenta de que crees una asociación, haciendo referencia a la llave del cambio, a este mecanismo placer-dolor de la mente. Y es que el mayor obstáculo es ese, es que vos tenés algún tipo de creencia irracional que te llevan a creer que existe algún tipo de placer en el consumo de pornografía y de masturbación. Bien, que es una especie de placer o apoyo ante determinados momentos de la vida. Si existe esa creencia, si existe una asociación de placer, tu mente, siempre va a ser un obstáculo, ¿sí? De hecho, en el libro se da un ejemplo muy particular, y es que si vos no solventas este problema de raíz, si no cambias esas creencias que tenés, vas a estar jugando a este juego de el tira y afloja de la cuerda. Por un lado, vos conscientemente querés dejarlo, pero por otro lado tenés a tu mente subconsciente que dice, no, yo no puedo renunciar a aquello que me da placer, no puedo hacerlo, es mi elixir, ¿bien? Es mi apoyo ante determinadas situaciones de la vida. Como existen esas creencias, nuevamente vas a estar en este juego de tirar, jalar la cuerda, que realmente es muy destructivo. Por tanto, repito, el libro se encarga de remover este lavado de cerebro, pero no lo hace con alto impacto emocional, no lo hace de shock. No, para nada. Lo hace de una forma muy sutil, mediante preguntas, mediante metáforas, analogías, para que vos te des cuenta, porque obviamente las metáforas, las historias, las analogías, y hay partes muy graciosas del libro, obviamente, que impactan mucho más a tu subconsciente que leer un libro muy lógico, muy racional. Bien, entonces Easy Peasy lo que hace es eso, es que te des cuenta de esas creencias y de la gran mentira que hay, porque realmente no existe ningún tipo de placer en el porno, no es ningún tipo de apoyo en lo absoluto, y vos tenés que llegar a ese grado de convencimiento, porque si vos llegas a ese grado de convencimiento, ya está, tenés prácticamente la victoria asegurada. Y por último, lo más elemental de todo, ¿alguna vez escuchaste hablar de esta fórmula? El ser, hacer y tener. Probablemente sí, pero ¿por qué digo que es el punto más importante tal vez y por eso lo dejé al final? Bueno, básicamente porque generalmente tenemos una concepción del ser, hacer, tener, dada vuelta, ¿sí? Es decir, queremos tener, y generalmente uno lo ve y se menciona en un capítulo del libro, esta idea tonta de que quiero tener para después hacer, para después ser. Quiero tener una racha de 90 días porque supuestamente después de los 90 días ya se supera la adicción, y gracias a eso y a los beneficios que voy a obtener voy a poder hacer un montón de cosas y finalmente ser una persona que es libre de la trampa. Bueno, el libro te plantea un enfoque radicalmente diferente, y el enfoque que realmente funciona. ¿Cuál es el enfoque que realmente funciona? Bueno, el correcto, el ser, hacer, tener. Desde la última visita que vos tengas, desde la última, ya está, ya estás libre de la trampa. Deberías alegrarte y ponerte contento. ¿Por qué razón? Porque ya sos un no usuario. ¿Se entiende? Las personas que llegan a rachas de 90, de 180 días, de un año, son las personas que son libres o que están libres de la trampa, los que no son adictos. Esta es la realidad.
Vos tenés que ser para después hacer, para después tener. Ya está, cuando sos libre tenés que seguir con tu vida, hacer lo que quieras hacer. Y a largo plazo, sin lugar a dudas, vas a tener esa racha tan preciada de 90 días, 180 días. Y es que de hecho, si vas a dejar en serio el consumo de pornografía, no tiene sentido contar los días. No lo tiene. No hay sentido en ello. El único sentido que tiene es si le querés contar a alguien cuánto tiempo llevas a abstemio. Bien, tampoco tendría mucho sentido. Ya está, lo superaste. Bien, entonces, este es un enfoque muy pero muy poderoso. Y si bien en el libro no se explica como lo estoy haciendo ahora, yo encontré particularmente esa relación. Entonces, una de las cosas más interesantes que se van, dando en el libro a lo largo de la lectura, es esta disyuntiva entre el usuario de pornografía, y te explica cómo piensa un usuario, las creencias que tiene, las cosas que se dice, las cosas que les dice a otro, los contextos, etc. Y te plantea la otra disyuntiva de una forma muy sutil, ¿sí? Pero muy poderosa. ¿Por qué razón? Bien, porque se aprovechan, como digo, de este mecanismo de la mente placer-dolor. Tu mente va a empezar a ver la verdad, ¿sí? La verdad del asunto. Entonces, vos vas a empezar a asociar dolor a ser un usuario, porque realmente no hay beneficio en ello. Y por otro lado, vas a empezar a asociar mucho, pero mucho placer a ser una persona que está libre de la trampa. De forma tal que probablemente después de la primera lectura, inclusive de la segunda, vos ya estés totalmente convencido y el proceso se vuelva, como te promete el libro, fácil y divertido. Es claro y evidente que primero tenemos que convencer a nuestra mente. En cualquier cambio que vos quieras lograr en tu vida, siempre probablemente puede que tengas al mayor obstáculo, podemos decir, que es tu mente. Por diversas leyes, por cómo funcionamos. Esto probablemente lo explique mejor en otros videos. Pero el libro Easy Peasy hace esto, convence a tu mente, aprovechándose de muchos mecanismos, para que vos llegues al punto en que estés autoconvencido de que no existe ningún tipo de placer o apoyo real en el consumo de pornografía. De que vos tal vez creaste dependencia física, dependencia emocional y una dependencia mental. Pero que eso es una gran farsa y que realmente vos no lo necesitas en tu vida, y que realmente quitarte este problema es un gran alivio y tu vida va a ser mucho pero mucho mejor siendo un no usuario. Bien, entonces lo que hace Easy Peasy es percatarte de que la pornografía es veneno. ¿Y vos consumirías veneno? Probablemente no lo harías. Bien, cuando vos llegues a ese grado en que veas a la pornografía como lo que es, la realidad del asunto, y que tu mente esté convencida de ello, tu mente va a ser tu gran aliada en todo este proceso. Bien, y vos te vas a dar cuenta de que esto es extremadamente fácil. Finalmente te voy a invitar, si no has leído aún el libro, que lo leas, ¿sí? Lo vas a tener en la descripción para poder verlo, para poder leerlo, descargarlo, o tal vez quieras escucharlo en formato audiolibro, que esto no quita el hecho de que no pares, pongas pausa a los videos, que te hagas preguntas, que reflexiones, que también hay una lista de reproducción en el canal donde está el audiolibro grabado por mi voz. Bien, así que idealmente mi invitación es esa, ¿sí? Que leas el libro, porque probablemente yo no he leído todos los libros sobre este tema en particular, sí he leído muchos, y te puedo asegurar que la mayoría de los libros trata de hacer lo que Easy Peasy trata, pero no todos lo logran. Bien, no todos lo hacen con esta forma tan particular que tiene este libro en particular, escrito por, en realidad no lo escribió Allen Carr, porque Allen Carr lamentablemente ya no está aquí, pero sí Allen Carr escribió un libro y él se dedicaba a ayudar a adictos al cigarrillo, entre otras adicciones, y se hizo una readaptación que realmente es maravillosa. Por tanto, te invito a eso. Y si te gustó el video, dale me gusta, suscríbete, porque vas a tener contenido como este, donde yo voy a tratar de ayudarte a
haciendo lo mejor que pueda para que vos superes tu adicción a la pornografía, y no solo eso, sino que gracias a los beneficios obtenidos puedas cambiar tu realidad, ¿sí? Te voy a dar herramientas, metodologías que te van a servir, que te van a ser de mucha utilidad y que a mí me hubiese encantado tener cuando al menos yo empecé, digamos, mi proceso de cambio, de desarrollo. Voy a hablar también de desarrollo holístico, un tema del que prácticamente no lo habrás escuchado en ningún lado. Así que nos estamos viendo en otro video.